Bueno, vamos a dar continuidad. Yo les voy a hablar un poquito de las bacterias entomopatógenas y vamos a ir desviando un poquito la presentación a Bacillus thuringiensis, que es una de las bacterias entomopatógenas que más se usan, sale que más hay investigación sobre ella y bueno, vamos a conocer un poquito. Les voy a hablar un poco de las generalidades de las bacterias que son, alguna clasificación de ellas. Tenemos a las bacterias entomopatógenas obligadas, a las facultativas, su importancia en el control biológico frente a algunos otros agentes de control biológico. También voy a hablar muy rápido de bacterias que parecen hongos, ¿sale? Anteriormente estaban clasificadas como hongos porque morfológicamente crecen como un hongo, ¿sale? Entonces, después con ayuda de la identificación por biología molecular, pues se reclasificaron como bacterias. Vamos a hablar de su modo de acción y de su principal mecanismo de virulencia, ¿de acuerdo? Que son las proteínas insecticidas, que es completamente un mecanismo diferente al de los hongos entomopatógenos, por ejemplo. Entonces, de entrada, pues las bacterias son microorganismos los más simples, son células procariotas, carecen de núcleo, de organelos definidos, y los podemos encontrar de diferentes formas y tamaños, ¿de acuerdo? Pero principalmente, a ver, voy a poner el puntero, espero que sí salga en el video, pero principalmente las vamos a encontrar en tres formas: en forma de bacilo, en forma de coco y en forma de espiroqueta, ¿sale? Entonces, dentro del tema de control biológico, la forma bacilar o forma de bacilo es la más recurrente para el caso de las bacterias entomopatógenas. Y bueno, ¿qué son las bacterias entomopatógenas? Pues son todas aquellas bacterias que le producen una enfermedad al insecto, ¿de acuerdo? A cualquier insecto. Pero a nosotros nos interesan todas aquellas bacterias que sean específicas de algún insecto plaga, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las más importantes, o a la que se enfoca el tema de control biológico. ¿Por qué? Porque son muy específicas, y el hecho de que sean específicas pues nos ayuda a controlar una plaga, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos bacterias entomopatógenas obligadas. Son aquellas bacterias entomopatógenas que necesitan su huésped. ¿Para qué? Para completar su ciclo biológico, ¿de acuerdo? Entonces, si no tienen a su huésped, no completan su ciclo, no crecen, no esporulan o no forman cristales, por ejemplo, aquí en el dibujito que les estoy poniendo. Estas bacterias entomopatógenas se pueden cultivar, se pueden producir, pero necesitan ciertos nutrientes específicos, ¿de acuerdo? Y eso las hace un poquito no tan atractivas, pero se pueden producir. Y por otra parte tenemos a las bacterias entomopatógenas facultativas, que son aquellas que sí pueden completar su ciclo biológico, su ciclo de crecimiento fuera de su huésped, no lo necesitan y están casi en cualquier nicho ecológico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les pongo a Bacillus thuringiensis, que es la bacteria que más se usa en tema de control biológico, la que tiene más investigación, se produce más a nivel industrial y la que más se aplica. Bueno, hay al menos 100 bacterias que se han identificado como patógenas de insectos, ¿sale? Pero están clasificadas en estas 5 familias, ¿de acuerdo? Y resulta que dentro de estas 5 familias es recurrente que haya alguna bacteria entomopatógena. Y aquí del lado derecho les pongo la bacteria entomopatógena
más representativa de esa familia, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, está Bacillus thuringiensis, Pseudomonas, Serratia, Entomophila, ¿de acuerdo? Y cada una de estas bacterias tiene una especificidad, ¿de acuerdo? Y ahorita lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, de todas, de las 5 familias anteriores que yo les platiqué, ¿cuál es la más virulenta? Pues resulta que las bacterias del género Bacillus son las más patógenas eh, de los insectos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, está el Licinobacillus, ¿sí? Que es muy virulenta para dípteros, para mosquitos. De hecho, hay algunos productos ya comerciales de esta bacteria, ¿de acuerdo? Y se usa para combatir mosquitos, ¿sale? Está Panibacillus también, que es muy específica de coleópteros, ¿de acuerdo? Y está Bacillus thuringiensis, que tiene un rango más bondadoso para combatir diferentes órdenes de insectos, ¿de acuerdo? Y bueno, en el caso de las bacterias que esporulan y forman cristales, ¿cómo es que ocurre eso? Si ustedes le ponen a la bacteria o le ponen a las bacterias del género Bacillus, que esporulan, le ponen todos los nutrientes necesarios para su crecimiento, va a crecer de esta forma, ¿de acuerdo? Del lado derecho tenemos una fotografía de microscopio electrónico de barrido y del lado izquierdo tenemos una de contraste de fases y ustedes la van a ver así, forma de bacilo, de varilla, como una salchicha enorme, larga, ¿sale? Entonces, este crecimiento se le llama crecimiento vegetativo o crecimiento de células vegetativas, que son los bacilos. Resulta que cuando se agota algún nutriente, algún sustrato, puede ser fuente de carbono, puede ser fuente de nitrógeno, algún mineral, o también se puede acumular algún producto, por ejemplo polihidroxibutirato, algún ácido orgánico, incluso el mismo CO2 del metabolismo del microorganismo también puede ser un factor que se acumule. Entonces, se acumula o se agota algún nutriente, entonces la célula se tiene que diferenciar, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa durante el proceso de diferenciación? Vean, aquí les pongo otra vez. En esta gráfica, crecimiento con respecto al tiempo, aquí este ovalito es una esporita, le dan todos los nutrientes, germina, se forma el bacilo, crece, se agota algún nutriente, o llega a la densidad, a alguna densidad celular limitante también, sale o se acumula algún producto, entonces se tiene que diferenciar. ¿Para qué? Para conservarse y propagarse. Entonces, para hacer eso, forma su unidad de resistencia, que es la espora, que sería, en el caso, por ejemplo, de los hongos, algo homólogo serían sus conidios, ¿sale? En el caso de las bacterias son esporas, y resulta que de forma paralela produce un cristal, ¿de acuerdo? Un cristalito. Y vean cómo va transcurriendo el tiempo y va madurando la esporita y el cristal también va madurando. Cuando ya está suficientemente madura la espora y el cristal, se lisa la célula madre, se lisa el bacilo y se liberan las esporas, ¿de acuerdo? Se liberan las esporas y los cristales. Entonces, si ustedes ven la fase de formación de espora o cuando está esporulando, ustedes ven a Bacillus thuringiensis en un microscopio de contraste de fases, lo van a ver como la imagen de la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, todo el contorno que está aquí es el bacilo, ¿verdad? Y este que está aquí es su esporita, ¿sale? Incluso si ustedes lo ven al microscopio de normal, el óptico, parece que como si fueran refráctiles las esporitas. Y esa es una forma también de que ustedes puedan identificar bacterias que forman esporas. Y el otro cuerpo que se ve ahí, que está marcado aquí como C1 y C2, son los cristalitos, ¿de acuerdo? Entonces, hay bacterias que solo producen, hay variedades o incluso las cepas que producen un solo cristal,
Y por ejemplo aquí esta cepa, la HD1, que es una de las más virulentas, en el caso de Bacillus thuringiensis, es de las más virulentas, produce 2 cristalitos, ¿sale? Entonces también eso es una forma de identificar las variedades o las cepas de Bacillus thuringiensis. Y bueno, ¿qué es lo que nos venden? Pues nos venden la esporita y el cristal, ¿no? Entonces, vean, industrialmente se produce en fermentación en medio líquido. Entonces aquí vemos un reactor enorme de 10.000 litros, ahí se alcanza a ver la turbina, los baffles también están enormes, se producen en los reactores y una vez que se produce la espora y se produce el cristalito, termina el proceso de fermentación, se agregan aditivos, ¿sale? Aditivos que van a ayudar a que a que el producto se pegue en el cultivo, por ejemplo, o incluso proteja a la esporita o al cristal, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nos venden. Pero el principio activo de los productos es el cristalito y las esporas, ¿de acuerdo? ¿Dónde es que se están aplicando, por ejemplo, esos productos? El gobierno mexicano está usando algunos productos comerciales, existen ya en el mercado, en algunas de sus campañas, ¿sale? Entonces, en el caso, por ejemplo, de cultivos básicos, se usa en programas para el control integral del gusano cogollero, ¿de acuerdo? También se usa en conjunto de hongos entomopatógenos para controlar a la mosca sierra en Sonora. Y también algo muy interesante es que la variedad israeliense, que es muy específica de dípteros, se está usando para controlar el dengue aquí en México, ¿sale? No en muchas zonas, pero sí se está usando también. Y bueno, eso es como se usa, se produce, ¿sale? Se forma el producto y, y eso es lo que nos venden y se usa, ¿no? Y digamos que lo más avanzado en el caso de Bacillus thuringiensis son las famosas cultivos BT, ¿sale? Que son transgénicos. Y bueno, la tecnología es muy sencilla. Bueno, yo digo que es muy sencilla, ahorita que lo expliquemos, pero pues metodológicamente o todas las técnicas sí llevan su tiempo, ¿no? Pero lo que se hace aquí es, se extrae el gen de la proteína insecticida, de la bacteria, de Bacillus thuringiensis, y se inserta dentro del genoma de la planta, ¿no? Entonces, una vez que la plaga llega al cultivo, ¿sale? Se expresa la proteína insecticida y el insecto muere, ¿de acuerdo? Entonces, las primeras plantas BT o las primeras plantas transgénicas solo tenían un gen de una toxina, ¿de acuerdo? Surgió ahí por problemas de resistencia, al igual que los antibióticos, al igual que los herbicidas, ¿sale? Por el uso de un solo producto, el uso de un solo agente, pues ocasiona resistencia. Entonces, las nuevas plantas transgénicas o plantas BT, pues llevan más de una toxina, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, para que se lleven esto también, están los productos comerciales, ¿de acuerdo? Directamente de lo que produce la bacteria, y está esta otra tecnología, ¿sale? Que prácticamente tomas el gen de la bacteria y se lo insertas al genoma de la planta, ¿no? Se oye muy fácil, pero lleva su tiempo, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿por qué son importantes las bacterias entomopatógenas? Pues dominan más del 60% del mercado
los microorganismos usados en el control biológico, ¿de acuerdo? Son organismos muy, muy simples, están casi en cualquier nicho ecológico y pues se alimentan de muchas fuentes de carbono, ¿no? Entonces, en ese sentido son bondadosas. En el caso de las bacterias entomopatógenas facultativas, ¿de acuerdo? Porque están las obligadas, que esas son un poco más quisquillosas, pero también se pueden producir en laboratorio. ¿Qué otra cosa? Pues que estos entomopatógenos actúan rápido, ¿sale? Actúan rápido. Bueno, aquí les voy a presentar estos resultados. Son aquí del Centro Nacional de Referencia. Probamos diferentes productos en larvas neonatas de gusano cogollero, ¿de acuerdo? Y aquí les muestro la gráfica de porcentaje de sobrevivencia con respecto a los días. Ahora, este es un experimento en laboratorio, ¿sale? Entonces ahí tenemos absolutamente pues todas las condiciones, ¿de acuerdo? Entonces está muy bien controlado el experimento y pues por eso tenemos resultados así. Entonces vean, hay algunos productos que al primer día ya alcanzaron el 80% de mortalidad, ¿no? Hay 10% de sobrevivientes. Entonces, hay algunos productos que son muy buenos. Ya el segundo día tenemos el 100% de control, ¿no? 0% de sobrevivencia. Y pues también es importante mencionar, hay algunos productos que pues no son buenos, ¿de acuerdo? Y hay algunos productos que no controlan nada. ¿Sale? Entonces eso en tema de calidad es algo bastante importante que hay que cuidar. Y de este lado es una gráfica de Bacillus thuringiensis, pero para controlar dípteros, mosquitos, ¿sale? Aedes, anófeles. Entonces también es gráfica de sobrevivencia con respecto al tiempo. Y vean, también 24 horas ya alcanzamos más del 80% del control, ¿de acuerdo? Y la otra es que pues crecen bastante rápido, ¿no? Sus tasas específicas de crecimiento pues son muy rápidas. También resisten diferentes condiciones ambientales. La esporita está cubierta de diferentes capas, ¿sale? Compuesta de diferentes moléculas que la hacen resistentes, por ejemplo, a altas temperaturas, ¿de acuerdo? Entonces, resisten temperaturas por arriba de los 70 grados, ¿sale? También esas capas ayudan a protegerlas de los rayos UV, ¿sale? Del calor y la desecación, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, en el caso de los cristales, que físicamente es un cristal, le da una ventaja porque físicamente no está expuesto. Las proteínas que lo forman, porque estos cristales están hechos de proteína, las proteínas no están expuestas, entonces no es tan fácil degradarlas, ¿no? por enzimas o por algunos otros agentes oxidantes o que puedan degradar las proteínas tan fácilmente. Entonces, si están en cristal, pueden persistir al menos una semana en condiciones de campo, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí les presento también bacterias entomopatógenas que producen las esporas y los cristales, que ya también hablamos. Les pongo aquí 3 ejemplos, ¿de acuerdo? Y cada una tiene su nicho, ¿no? Cada una controla específicamente un orden de insecto o varios órdenes de insecto, ¿de acuerdo? Y eso las hace también muy atractivas, ¿no? Y lo importante aquí que quiero que se lleven es que todas producen un cristal, ¿no? Cristal hecho de proteína insecticida, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con las que no esporulan? ¿Sale? No esporulan.
pero vean, todas producen también una proteína, ¿no? Una proteína que tiene actividad insecticida, que actúa en el intestino del insecto, ¿de acuerdo? Y también son muy específicas. Entonces, están las bacterias que esporulan, que producen proteínas insecticidas y que se forma el cristal, y están las que no esporulan y que sí producen también proteínas insecticidas, pero que no forman cristal, ¿de acuerdo? Entonces, con esto vamos dirigiéndonos a que las bacterias endopatógenas, su principal mecanismo de virulencia son proteínas con actividad insecticida o proteínas insecticidas, ¿de acuerdo? Miren, hay productos ya en el mercado de otras bacterias, no solo de Bacillus thuringiensis. Aquí en México hay varios productos de Bacillus thuringiensis, ¿de acuerdo? Principalmente para controlar lepidópteros y dípteros, ¿sale? Pero también en el mercado ya hay productos de otras bacterias entomopatógenas, ¿de acuerdo? Y están los actinomicetos, ¿sale? Que son bacterias que crecen como hongos, ¿sale? Entonces, muchas veces cuando estamos trabajando aislando bacterias y a veces encontramos este tipo de bacterias, creemos que es una contaminación por hongo, pero no, hay que no, a veces no tirar las muestras tan rápido y analizarlas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con estas bacterias entomopatógenas? Es que estas no producen proteínas insecticidas. No producen proteínas insecticidas, pero sí producen metabolitos que tienen actividad insecticida, ¿no? Entonces, por ejemplo, Saccharopolispora, ¿sale? Produce esta molécula que se llama espinosina y el producto comercial es espinosal, ¿de acuerdo? Entonces, los actinos también son interesantes, ¿no? Para el tema de control biológico. Y bueno, ¿cómo es que actúan estas proteínas insecticidas? Hay dos modelos, ¿de acuerdo? Hay dos modelos que explican cómo es que actúan, ¿sale? Entonces, este modelo que les presento aquí es el modelo de unión secuencial, que sigue ciertos pasos hasta que finalmente la proteína actúa directamente y mata al insecto. Entonces vamos a ver cómo es que funciona. El cristalito y las esporas entran al insecto, ¿no? El insecto se come los cristalitos y las esporas, ¿sale? Entonces, en el intestino del insecto el pH es alcalino y el cristalito se solubiliza a una protoxina, ¿de acuerdo? O una proteína que todavía no se activa, ¿de acuerdo? Sigue viajando ya la proteína solubilizada y en el intestino medio del insecto con proteasas, ¿sale? Que son enzimas que degradan proteínas, se activa la proteína insecticida activa, ¿de acuerdo? Entonces esa proteína insecticida activa va y reconoce receptores de las células del intestino del insecto, específicamente la caderina, va y la reconoce, se une y entonces se va polimerizando, ¿no? Va llamando más proteínas insecticidas y va formando poros en la célula del intestino del insecto. Entonces, literalmente queda expuesto, flujo libre, ¿sale? Ocurre un proceso de ósmosis y queda un flujo libre de todo lo que está en el intestino a la hemolinfa del insecto, ¿no? Entonces, pues al final la larva deja de comer, se enferma y muere, ¿de acuerdo? Este es el modelo de unión secuencial y también está el modelo por señalización, ¿no? Por un flujo de señales, ¿sale? De señales
que va a activar la apoptosis celular, y entonces se va a morir la célula, y al final la larva muere, ¿no? Entonces estos son como los dos mecanismos que están siendo propuestos, ¿de acuerdo? Y fíjense, les pongo esta diapositiva para que ustedes digan cuál mecanismo les convence más, si el de unión secuencial o el de señalización. Fíjense, aquí es larvas de Tenebrio molitor, ¿sale? En la figura A tenemos la larva que no fue infectada con Bacillus thuringiensis, ¿de acuerdo? Y se le agregó a su dieta un colorante que se lo comió la larva en la dieta, y entonces vean cómo está muy bien pintado su intestino, ¿no? Está completamente, tiene su forma, y vean en el caso de la figura B y C, cómo todo el colorante, las larvas están muertas, y vean cómo todo el colorante está en toda la larva, ¿no? Entonces, también aquí está otra con tribolio, y en la figura A también, es una larva que su dieta no fue infectada con Bacillus thuringiensis, y también vean su intestino. Y en el caso de la figura B, también murieron las larvas, y vean cómo todo el colorante está esparcido en todo el insecto, ¿no? Entonces, les dejo aquí esto para que ustedes lo mediten. Y bueno, ¿cómo es que nosotros podemos identificar cuando vamos a campo o cuando vamos a colectar larvas infectadas por bacterias? Algo que es muy muy importante es que el licuado, una vez que ya se completó la infección, ¿sale? Y la larva está muerta, algo muy importante es que el licuado del insecto tenga un color café, ¿de acuerdo? Un color café en diferentes tonalidades. Y eso nos va a ayudar mucho a saber que murió por una infección bacteriana, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, contrario con los virus, el licuado, porque incluso la consistencia es similar cuando se infectan por virus, es muy muy similar, pero la diferencia es que el licuado dentro de la larva, en el caso de los virus, es blanca, es muy blanca, incluso como mocosa. Y en el caso de las bacterias, pues las tonalidades son cafés, ¿de acuerdo? Y bueno, retomando otra vez cómo es que actúan, cuál es su principal mecanismo de acción de las bacterias entomopatógenas, recuerden, son proteínas, ¿sale? Proteínas con actividad insecticida. Y recuerden, hay algunas proteínas insecticidas que se forman en cristales, y hay algunas proteínas, hay algunas bacterias que no producen cristales, pero sí producen proteínas insecticidas. Entonces, en general, el principal mecanismo de acción de las bacterias entomopatógenas son las proteínas insecticidas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante cuando nosotros estamos produciendo las bacterias entomopatógenas. Queremos que produzcan con muy buenas cantidades las proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, vean, antes del 2020 estaban clasificadas todas las proteínas insecticidas en 4 diferentes tipos de proteínas, ¿no? Entonces estaban las proteínas CRI, las proteínas C, BIP y CIP, ¿de acuerdo? Cada una se producía en diferente estadio fisiológico de la bacteria, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cristales o las CIP se producían durante la formación de la espora, y las BIP y CIP se producen durante el crecimiento vegetativo, ¿de acuerdo? No son tan abundantes como las CRI y las CIP, pero también son sinérgicas y tienen muy buena actividad insecticida contra los insectos. Entonces, ahí el tema de usar todo el fermentado, o sea, todo lo que se obtenga después de la fermentación, y no solo casarte con que tienes
que hacer un producto que tenga los cristales, ¿no? ¿Sale? Y bueno, se clasificaban dentro de estas 4 y después del 2020, ahí cuando la pandemia volvió productivos a muchos, pues un científico ahí volvió a reclasificarlas, ¿no? Y resulta que había muchísima diferencia, ¿no? Entonces, con ayuda de herramientas bioinformáticas, las reclasificó y resulta que sí hay diferencias y hay al menos 16 familias, ¿no? También obtuvo y arrastró datos de otras bacterias entomopatógenas. Aquí les dejo el link para que ustedes accedan y ahí van a encontrar bastante información, ¿no? de diferentes bacterias y las proteínas insecticidas que producen, y también tiene una parte de una base de datos donde ustedes pueden meter la secuencia de la proteína y les puede decir en qué porcentaje se parece a qué familia, ¿no? O a qué proteína insecticida. Entonces, bueno, pues eso sería todo en el tema de bacterias entomopatógenas. Y bueno, como ejercicio para todos los que sí se quedaron al final, les dejo estos 2 ejercicios, ¿de acuerdo? Y bueno, el tema es que ustedes, con lo que acabamos de ver, ¿sale? En la presentación, en el video, propongan qué harían, ¿no? O qué es lo que está pasando, ¿no? Son solo esos 2 ejercicios y pueden hacer desde un esquema, un diagrama de flujo, simplemente un texto descriptivo. Ustedes pueden ahí echar a volar su creatividad, ¿de acuerdo? Y bueno, sería todo, ¿sale?